para que las nuevas buenas del Evangelio de paz y de gozo y de salvación sean instaladas en nuestro ser. De tal manera, Señor, que podamos entender que aunque militamos según estos cuerpos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y altivez que se levante contra tu voluntad y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Señor Jesús nuestro. Porque no tenemos lucha de sangre contra sangre, ni cuerpo contra cuerpo, sino contra potestades de las regiones celestes, contra huestes de maldad, contra principados, contra malicias espirituales de este siglo, que se levantan contra tu palabra. Porque hemos reconocido que venimos en el nombre de aquel que adquirió un nombre sobre todo nombre, de aquel que murió en la cruz del Calvario, triunfando sobre ellas. Y cuando decimos triunfando sobre ellas, se refiere triunfando sobre el imperio de la muerte, triunfando sobre toda obra de maldad, triunfando sobre todas las potestades, exhibiéndola públicamente y triunfando sobre ellas en la cruz del Calvario. Venimos contra ti en el nombre de Jesús. Oíme bien, Satanás, porque es contra ti que venimos en el nombre de Jesús, porque hemos sido redimidos por la sangre del Cordero inmolado. Ese madero se cubrió completo de sangre y todos nuestros pecados fueron perdonados. Y venimos contra ti en el nombre de Jesús, porque venimos en un nombre que es sobre todo nombre, nombre en el cual toda rodilla se doblará y declarará que Jesucristo es el Señor. En el nombre de aquel que es el principio y el fin, cuya esencia es todo y lo sustenta todo, porque eres todo para todo y en todo. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que nunca jamás saldremos de aquí igual y que seremos prosperados, Señor, por tu palabra, y todos nuestros caminos serán caminos de bendición y de prosperidad, porque así como prospera nuestra alma, prosperarán todos nuestros caminos. Porque, Señor, a ti solo vemos, a ti solo escuchamos y a ti, mi Dios, solo serviremos. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso y vamos a adorar al Rey de Reyes y Señores y Señoras en esta noche. Sí, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ajá. Cristo nuestro Salvador, aleluya. Ajá. Sí, Señor. Él es El Rey infinito, el poder. Eres el Rey de los cielos. Mi vida la rindo a tus pies. Eres Rey sobre mi corazón. Eres el Rey y confiesa mi ser. Eres el Rey de los siglos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida cambió con tu amor. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reinas con autoridad. Reino Eterno es. Su Trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su trono a llevar. Sí, Señor. Eso es. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Mi vida la rindo a tus pies. Eres Rey sobre mi corazón. Eres el Rey, lo confiesa mi ser. Eres el Rey de los siglos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey,
Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reinas con autoridad. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reinas con autoridad. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reinas con autoridad. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es El Rey que viene a su pueblo a llevar. Díselo, pueblo. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Gloria a Dios. Dios le continúe bendiciendo en esta noche. ¿Cuántos están gozosos en esta noche? ¿Y cuántos vinieron con una disposición de aprender, alabar y glorificar el nombre del Señor? Eso es. Y también cuántos vinieron gozosos para dar las ofrendas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es. Vamos a orar y vamos a clamar por estas ofrendas que van a ser colectadas en esta noche. ¿Ok? Extiendan sus manos hacia acá, por favor. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos nuevamente por este día tan hermoso que tú nos has dado para alabar, glorificar y bendecir tu santo nombre y seguir reconociéndote como el Rey y el Señor de nuestras vidas, nuestras familias y de todo lo que hacemos, Señor. Padre amado, bendice estas ofrendas que van a ser recogidas en esta noche. Bendice al dador alegre y gozoso, Señor, y que tus ofrendas sean usadas para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gracias, Señor. Sí, Señor. Vamos a adorar al Rey de Reyes mientras recogemos los diezmos y las ofrendas. Gracias, te adoramos, Jesús. Gracias, Señor. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente
solo ante ti yo me inclino. Eres digno, Señor, te adoramos. Digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Eres digno, Señor. Digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Cristo. Aleluya. Cristo, te adoramos. Cristo, te exaltamos. Cristo, gloria y honra te damos. Cristo, te adoramos. Cristo, te exaltamos. Cristo, gloria y honra te damos. Aleluya, Cristo. Cristo, te adoramos. Cristo, te exaltamos. Cristo, gloria y honra te damos. Me inclino ante ti. Digno. Gloria. Dale un fuerte aplauso, Señor. Gracias, Señor. Por favor, siéntense. Vamos a terminar un chipito antes porque quiero orar, porque hay una situación, ¿verdad?, que es meritoria y queremos orar. Cuando un hermano de la casa tiene una situación, todos nos unimos en oración para su bendición. Pues bien, de manera de repaso, antes de entrar a la clase, quería repasar la curva de personalidad, porque esa es la constitución de nosotros a nivel mental, emocional y físico. Todos ven de ahí, si no pueden cambiar el asiento, que vean cómodo, porque sé que las columnas a veces molestan. Aquellos que no están sintonizando, usted está sintonizando por internet la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicado en la calle Carazo 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico, la isla del Cordero Inmolado. Dios les bendiga y qué bueno que usted esté ahí. Y cuando tenga preguntas, envíelas, porque se las estaremos contestando inmediatamente tengamos una oportunidad. Bienvenidos y que Dios les bendiga. Bien, pues aquí tenemos tres partes. ¿Cuántos saben que nuestro cuerpo está constituido siempre por las tres partes? Acción representativa de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solamente a manera de repaso, quería decirle que tenemos la parte de élite, que es la parte animal, donde está la supervivencia de nosotros, que es la parte instintiva animal, donde está la parte reproductiva y el sistema autonómico de nosotros. Usted camina y usted no dice al cerebro, manda el pie derecho primero que yo voy detrás, caminando. Usted se echa la comida en la boca y usted mastica. Usted abre los ojos y usted ve. No le dice a los ojos, abre los párpados que me voy a mirar. Usted lo hace automáticamente, ¿verdad? Pues esa es la parte autonómica. ¿Ves?
Igualmente la parte reproductiva funciona de la misma manera. De eso no hay que hablar. La segunda parte que tenemos aquí, la que está en el centro, esta es la parte del ego, ¿verdad? Es la parte donde está el aquí y el ahora inconsciente, donde radican en nosotros conscientemente nuestras actitudes. Y obviamente es la parte que responde a la voluntad, porque la voluntad viene a ejecutarse a través del inconsciente, donde está nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones, ¿verdad? Y nuestra voluntad. Pero ¿qué pasa? Que ustedes saben que en esta parte almática de nosotros están las emociones, y les puse unos ejemplos aquí, como es la ira, el coraje, las depresiones, las frustraciones, la negatividad y culpa. Por decir unos ejemplos así. De manera que esta parte es donde Dios va a trabajar con nosotros, como dice Hebreos 4, que dice que el Espíritu Santo es la espada. Que la espada es la palabra que corta, que parte el alma y el espíritu, ¿verdad? Y usted va a ver aquí que corta el alma, que es esta parte, y donde opera el espíritu, que es esta parte que está aquí. Bien, ¿dónde Dios trabaja en nuestra vida? Directamente en esta parte. Pero antes de que se manifieste en esta parte, que es el aquí y el ahora inconsciente, que refleja nuestras actitudes, que se ejecuta la voluntad, trabaja en esta parte que es el superego, que es la parte que Dios redime al hombre del pecado. ¿Por qué? Porque a través de nuestras emociones, en la parte almática, está nuestra mente. Y Él trabaja con estas emociones de ira, coraje, depresiones, frustraciones, negatividad, culpa, miedos, y rompe con la duda. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando el Espíritu Santo parte el alma y el espíritu que está aquí, entonces redime al hombre de estas emociones negativas de la vieja criatura, como es los complejos de culpa, las iras, los corajes desmesurados, las depresiones que se perpetúan en nuestro ser, las frustraciones, la negatividad y la culpa, entre otras muchas cosas, ¿verdad? Es importante que entendamos este mecanismo, porque Dios necesita que nosotros seamos limpiados del viejo andamiaje de la vieja criatura a través de la redención para poder instalar en nosotros el regalo que nos da, que son los dones. O sea, cuando nosotros limpiamos nuestra alma, esta parte, y permitimos que Él nos redima de los corajes, permitimos que Él nos redima de las iras, permitimos que Él nos redima de nuestra forma de pensar, de la venganza, la cólera, el coraje que tenemos con nosotros, la falta de perdón, las manifestaciones del hombre que operan sin ser redimidas, pues Dios quita todas esas operaciones, incluyendo el espíritu de miedo, que lo que hace es controlarte. Y esta es una de las cosas que más usa Satanás para evitar que el cristiano ejerza sus dones. ¿Por qué? Porque si él tiene miedo y tú no has trabajado con los miedos, cuando Dios te diga, vete y dile a fulano tal mensaje, tú dices, ay, yo no me atrevo. ¿Y qué va a decir? Es que yo no lo conozco. Eso le va a pasar. Entonces eso va a inhibir el don, por ejemplo, de conocimiento, el don de sabiduría se pueda manifestar si usted anda con miedo. Por eso él necesita limpiar esta casa vieja para ponerlo nuevo. Cuando todo esto es libertado y quitado, porque Dios nos procesa para que podamos trabajar en la nueva dimensión, entonces se va el espíritu de coraje, de ira, depresión, frustración, pero sobre todo el de miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es algo que siempre ha operado en el ser humano desde el principio. ¿Por qué desde el principio? Porque el miedo es algo que es puesto en la persona para protección. Pero ¿qué pasa? El enemigo, las tinieblas, hacen que ese don aumente en la persona para producir una inhibición. A tal magnitud que cuando Dios quiere activar a esa persona para hacer algo, dice, ay, es que yo no me atrevo. Ay, es que yo no sé. Es que yo no encuentro como que eso sea para mí. En el fondo, todas esas son respuestas que carecen de una realidad. ¿Está todo bien? Que carece, alguien que me cubre las pantallas allá atrás. Que carecen de una realidad tangencial para el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque el miedo es paralizante. El miedo controla. Ahora bien, ya se queda con ese conocimiento que el miedo es controlador y que viene de parte de las tinieblas. Pero hay otro miedo todavía más fuerte que opera en el creyente. Y esto quiero que usted lo pueda entender. Es el miedo
entonces donde la persona desea, aún siendo cristiano, tener control de todo. Ese tener control de todo es importante que usted lo pueda identificar, porque si usted deja que el deseo de tener control de todo lo que usted hace sea parte de su vida para usted sentir paz, usted está siendo controlado por una entidad espiritual que se llama Jezabel. Entonces, es importante eso, porque en la apostasía en que estamos viviendo, 4 son las categorías supremas que están operando en la iglesia. Yo se lo he dicho a ustedes. Está el espíritu de la rebelión de Coré, está el espíritu de Jezabel, está el espíritu de Caín. ¿Y cuál es el otro? El del dinero. Esas son las 4 potestades que en Apocalipsis están descritas y en el libro de Judas, que son las que van a operar en la iglesia neotestamentaria que somos nosotros en la época que estamos viviendo. Amén. O sea, ¿qué estamos hablando? Que usted va a ver que dentro de las iglesias el espíritu de Jezabel se suele manifestar casi siempre a través de mujeres. Porque Jezabel es la sin marido. La iglesia de Dios tiene marido, se llama Jesucristo. Amén. Y aunque usted sea varón, puede decir que es Jesucristo porque los espíritus no tienen sexo. ¿Ok? Es importante que usted entienda eso. Porque el espíritu de Jezabel es un espíritu inmundo que está haciendo estragos en la iglesia no testamentaria. Por eso usted ve que ese espíritu de control, donde no deja que el Espíritu Santo se manifieste, dice, yo no creo en liberación. Y tú dices, pero ven acá, es espíritu de control. Y hay iglesias cristianas, por no decir nombres, que no creen en liberaciones. Sin embargo, le controlan las modas, le controlan el control del pelo, le controlan 20 cosas que no es lo importante dentro del pueblo de Dios. Entonces, eso hace que el espíritu de control ahuyente a la gente de la iglesia. Y se van. Y eso es parte de la apostasía que estamos viviendo en estos días. Por eso, cuando yo hablo del espíritu de miedo y les puse espíritu de control, no es el miedo normal que tiene un ser humano que si va a pasar por un barranco, pasa lejos para no caerse. Eso es normal. Que usted sienta un poco de miedo porque Dios le puso un miedo a usted como un instinto preservativo de su vida. Otro miedo normal es que vengan y le apunten con un arma de fuego. Usted siente miedo. Eso es normal. Porque Dios tiene un instinto preservativo para usted. Lo que no es normal, que usted sienta miedo por todas las relaciones que hay alrededor y usted quiera saber todo lo que pasa para poder hacer algo. Es un espíritu de control. ¿Da cuenta? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Yo soy papá. Entonces, yo me empeño en decir que yo tengo que saber todo lo que está haciendo mi familia, todo lo que está haciendo mis hijos y que me tienen que pedir permiso a mí siendo yo mayor de edad. Claro, uno los quiere ayudar y uno de una manera indirecta se entera las cosas, pero yo no puedo pretender decirle que me tienen que rendir cuenta de todo lo que hacen. Es que es un espíritu de control. Entonces, cuando eso se está ejecutando, por eso lo digo para que ustedes aprendan esto, nunca permitan que eso tome lugar en su vida. Pues yo como pastor de la iglesia tengo que enseñarle para que usted no cometa ese error. La tendencia es a proteger a nuestros hijos y eso está bien, pero quererlo controlar es otra cosa. Por ejemplo, yo he tenido compañeros pastores que han tenido hijas y le dicen, no, todo lo que tú vayas a hacer con tu marido me lo tienes que preguntar a mí primero. ¡Ay, alaba! Y eso me pasó casándolo, un compañero. Y yo lo miraba, le dije, ¿tú sabes lo que tú le acabas de decir? Ah, sí, porque tú sabes que ella todavía tendrá 21 años, pero es una niña. Y yo le digo, está equivocado. Bien lejos de la verdad. No, es que tú no entiendes, no, es que no estás entendiendo tú, déjame explicarte, para que le des para atrás eso, porque la estás maldiciendo. ¿Por qué la estás maldiciendo? Porque está desatando un espíritu de control que no permite el desarrollo personal. ¿Y qué va a pasar? Va a ser una persona infeliz toda la vida. ¿Cómo es que te tienes que rendir la cuenta tú de lo que vaya a comprar? ¿Y va a ser qué es eso? Oye, yo no estoy contando esto de la ley de un corintellado. Esto me pasó a un compañero que hoy en día es pastor y es médico también. Está en Miami. Con una iglesia muy bien bonita. Pero ¿qué pasa? Eso es un espíritu de control. Entonces, el egoísmo de la protección llega a manifestarse por un miedo superlativo a través de un espíritu de control.
Lo bonito hubiera sido y lo correcto, como yo le dije, que Dios te guíe en todos tus pasos y oraré porque cada día la sabiduría de Dios esté sobre ti y te impregne de su verdad y te haga feliz. Eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo le va a decir a su hija que lo que va? Oye, eso es contra lo prudente. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de control cimentado en ¿qué? En miedo. En miedo. Ahora bien, otra raíz del miedo radica, y esto voy a entrar ahora rápidamente, es un repaso lo que estoy dando. Otra raíz del miedo radica en personas, y esto se lo digo con plena certidumbre de fe, que han luchado mucho en la vida y cuando Dios los llama, como me llamó a mí, dice, hiciste esto en la vida económicamente, dámelo todo a mí ahora. ¿Para qué? Para que yo perdiera el miedo en que me estaba fijando en lo que tenía monetariamente para tener seguridad y no en Dios. ¿Ves? ¿Qué hizo? Dámelo todo. Ahora vas a depender de mí. ¿Lo ven? ¿Por qué? No es que usted tenga que pasar por eso. Yo tuve que pasar por eso. Pero no es eso. Yo te lo digo para que usted tenga la experiencia de depender de él y no cimentarse en la finanza. ¿Me hago explicar? ¿Por qué? Porque cuando usted tiene seguridad en la finanza, entonces quitó a Dios del medio. Su seguridad está en el mamón. ¿Lo ven o no lo ven? Pregunten, hay un micrófono por ahí. No, porque es que vamos a entrar en los dones y yo quiero que ustedes reciban los dones. ¿Lo pueden ver? No hay pregunta. Yo tengo... Pastor, yo quiero comentar algo. Y lo que usted dijo de que las personas identifiquen, pero que identifiquen y corrijan lo que están, para que corrijan y salgan de eso y lo entreguen esta noche aquí. Por ejemplo, mira, hago un ejemplo vivencial ahora. ¿Me permiten decirlo? Mira, tenemos dos hermanas de la fe que vino sorpresivamente con una noticia, ¿verdad? Inesperada, como cualquier ser humano la puede tener, de pérdida de salud, ¿verdad? Entonces, ¿por qué usted cree que Dios permite estas cosas? Tiene propósito. Se llevó mi madre repentinamente, tiene propósito. ¿Cuál es el propósito? Enseñarnos a depender de Él. Que Él es soberano y Él hace como Él quiera. Pero que aunque no entendamos las cosas que ocurren, Él siempre lo hace perfecto. Se llevó mi mamá repentinamente y no me dio oportunidad de despedirme de ella. Yo lo cogí muy a pecho y me molesté con Dios. Error número 1. ¿Cómo te vas a molestar con el que tiene todo el poder? Tú eres bruto, chico. Pero el coraje es así, es bruto, uno es bruto. Te lo cuento para que usted no haga lo mismo. 2 semanas no escuché la voz de Dios. Y cuando ya me moría porque no escuchaba la voz de Dios, fui al altar y le dije, Señor, me muero si no me hablas. Y me dice, ahora puedo hablar contigo. O sea, cuando yo bajé me humillé. Ahora puedo hablar. Y me dice esto. Para que usted vea que Él es perfecto, me dice, si te lo hubiera dicho antes, hubieras contendido conmigo y tu alma se perdería. Hello. Y que yo me pierda, espérate. No hay más discusión que valga, tú me entiendes, se acabó el mambo. Haz como tú quieras. ¿Usted está viendo? ¿Qué había aquí abajo? Bajo el coraje que yo tenía, había un miedo. Había que soltarlo. ¿Se da cuenta? Por eso cuando Dios toma una acción, aunque a uno le choque, uno tiene que saber que esta parte tiene que ser redimida y que a través de las acciones de la vivencia de la vida diaria, esas acciones nos hacen madurar y nos redimen. ¿Lo ven? ¿Lo ven ustedes? Por eso es importante entender que Dios trabaja y corta el alma y el espíritu a través de la espada, que es su palabra. La palabra dice que la espada, que es la palabra de Dios, penetra desde la piel hasta el tuétano de los huesos y discierne toda intención y pensamiento del corazón. El corazón es el alma. Es esto que está aquí. Por eso nosotros tenemos que, a pesar de que nos puedan doler las cosas que están ocurriendo, entender que hay propósitos eternos de Dios de bendición en lo que Él está haciendo. ¿Que nos duele? Claro que nos va a doler. Pero tenemos la certeza clara, la paz y el gozo de que sabemos que Él lo hace perfecto. Ajá, Félix. Espérate que estamos grabando por internet para que lo digas por ahí. Mi mamá se muere, mi mamá
le declaran la muerte y yo soy el último de los 10 y yo fui la fortaleza para los 10 de arriba. Porque tú conocías el Porque destino y yo propósito. conocí los caminos del Señor mucho antes y yo iba a casa y le daba la fortaleza a ellos, nosotros rezando con mi mamá en la cama. Ahí está. Hasta el día de hoy que me siento conforme de los caminos del Señor y me siento feliz y sé que mi madre está en el cielo morando con Él allá arriba, porque le encaminamos. Esa es nuestra seguridad. Porque mire, usted tiene que entender esto, que es importante, quiero entrar en los dones. Nosotros tenemos un peregrinar sobre la faz de la tierra, cuyo único propósito es conocer a nuestro Creador. Si las circunstancias de la vida no nos permitieran conocer a nuestro Creador, entonces nuestra vida sería en vano. Pero como Él se preocupa por nosotros y nos ama, permite que cada circunstancia de nuestra vida lo podamos mirar a Él para encontrarnos nosotros en Él, porque Él sigue siendo Dios, no importa qué. Y cuando nosotros lo conocemos a Él en nosotros, a través de las circunstancias, entonces nuestra vida cambia. Hoy yo venía hablando con Richie muchas cosas, ¿verdad?, que hemos observado. Y decíamos, si la gente se diera cuenta de lo importante que es vivir la vida en familia y disfrutarla, no perdería tiempo en otras cosas que no valen la pena. Cuando decíamos el domingo, vemos la riqueza de Dios por el conocimiento de nuestra verdad, entonces vemos la pobreza que habita en el mundo. Míralo de otra manera, es lo mismo. Y venimos hablando de eso porque vimos tantas situaciones y tantas cosas donde la gente pierde el tiempo y no disfrutan sus hijos, su familia, ni las cosas que Dios les da por estar trabajando como un loco desenfrenado en la vida, para después cuando llegan a viejos gastar todo lo que hicieron y nunca le dieron el lugar a Dios y murieron sin conocer a su propio Creador. Eso no es lo que quiere Dios para tu vida. Dios te quiere bendecir y te quiere dar de todo lo que hay en la tierra, pero ¿para qué? Para que lo disfrutes y ayudes a disfrutar a otros que son menos afortunados que tú. Eso es lo que Dios anhela. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto está la cruz del Calvario, que es la esencia del conocimiento del amor de Cristo. Cuando tú y yo nos fundamentamos en el amor de Cristo, eso va a hacer que tengamos fe, y al tener esa fe cimentada en su verdad que es amor, vamos a rendir la voluntad nuestra a Él. Entonces ya, una vez rendida la voluntad a Él, Él te puede usar poniendo entonces los regalos en tu alma redimidos para que tú funciones en el propósito de Dios para tu vida. Que eso es lo que Él nos quiere hacer. O sea, Él te quiere dar unos regalos y te los va a dar. Pero tú necesitas tener el andamiaje preparado para sostener los regalos. Ahí está el micrófono. Adelante, Migdalia. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Cuando Él nos da los regalos que él se supone, ¿verdad?, que no está viendo y está pendiente de lo que nosotros estamos haciendo. Si Él nos da los regalos porque estamos en la palabra de Él y estamos en correctamente lo que Él dice. Él, si alguna vez uno se inclina un poquitito, aunque uno pida después perdón, ¿Él lo quita o lo da los regalos? Una vez, Dios es un caballero y una vez Él te da los dones, son irreversibles. Ahora bien, buena pregunta y aprovecho para contestarla. Él te da los dones y los dones tú los tienes que usarlos cuando Él te indique, pero tú tienes que tener una conducta sana, una conducta santa, una conducta de integridad, en una conducta verdaderamente que refleje que Cristo vive en ti por santidad. ¿Qué pasa si tú no cuidas la santidad? Que es la pregunta. Pues los dones van a seguir activos, pero vas a usar esos dones, el enemigo, usándolo, como yo siempre digo, en la chuleta. Por eso vemos muchos profetas de pacotilla, mucha gente con el don de conocimiento, que es el intelecto, y mucha sabiduría, que es conocimiento literal de la palabra, pero Dios no está en el asunto. Por eso la iglesia neotestamentaria tiene que cuidarse en una conducta casta y santa, sin arruga y sin mancha. ¿Por qué? Porque cuando esos dones se activen, tienen que activarse en la pureza y en la integridad con la misma forma que Dios te lo dio por primera vez. Porque Dios te los dio porque había la integridad y la pureza para que lo pudieras recibir, porque tenías la base para adquirir el fundamento. Entonces, cuando tú los recibes,
es porque estás preparada para recibirlo y Él te lo da. Pero ¿qué pasa? Con el correr de los años la gente descuida la vida de santidad y al descuidar la vida de santidad resulta que la gente entonces empieza a profetizar por costumbre o a usar los dones por costumbre y ellos mismos activan los dones en el intelecto, pero no es el Espíritu Santo en ellos. Buena pregunta. ¿Tienen dudas? Yo quiero aclarar eso porque de acuerdo a la curva de personalidad es que esto se va a activar y usted tiene que darse cuenta cuándo es Dios y cuándo usted quiere hacer las cosas a su manera y Dios no está en el asunto. Es importante. ¿Sabe por qué es importante? Porque Dios cuenta cada cosa que tú hables. Y cada palabra está escrito en el libro de la vida. Está escrito allí. Hay 2 libros. El segundo libro está escrito todo lo que tú hables. El de la vida está tu nombre. Entonces, si nosotros no limpiamos nuestra alma y no nos cuidamos, pues vamos a hablar palabras incorrectas, inclusive contra la palabra de Dios, y le vamos a dar veracidad en la lógica humana y Dios no está en el asunto, porque es el intelecto del hombre, no es el Espíritu Santo. Y creemos que es el Espíritu Santo. Entonces usted va a ver y dice, contra, pero ¿y por qué esto? Porque la persona no cuidó su vida espiritual. Una de las cosas que hace que se descuide más la iglesia neotestamentaria en la pureza es que no rinde cuenta. Por ejemplo, y mire, esto es sencillo. Perseveran una iglesia cristiana. Le enseñaron a rendir cuenta. Le enseñaron palabras. Oran, reprenden demonios, echan fuera demonios. Hay señales, milagros, prodigios y portentos. Magnífico. Pero la persona llega un día a hacer algo que es pecado. Dice, yo no lo voy a decir porque yo soy el líder de los diáconos. Por decir un ejemplo. Y yo no voy a decir esto al pastor porque me van a quitar. Un ejemplo. Dice, oye, pues me callo ese pecado. Al callar ese pecado, es como una cebolla o una papa en el medio del saco. ¿Qué pasa? Que empiezas a echar raíces a los lados y se pudre. Pero la raíz que se empieza a pudrir es la que está dentro y afecta a todas las demás raíces que están alrededor. Eso exactamente es lo que pasa cuando callas el pecado porque te quieres ver más bonito. Entonces, la pregunta es, ¿yo estoy cuidándome en la santidad divina del poder de su presencia lo suficiente para decir, ¿sabes qué? Pásame el bisturí de la espada del Espíritu Santo y límpiame? Y fíjate que eso literalmente es así, y ustedes lo han visto físicamente cuando Richie baja la espada, ¿verdad? Y ahora fuera, en el nombre de Jesús. Eso es exactamente lo que pasa. Ese pecado es revelado y es sacado de la persona y cae al piso. Desde luego, ustedes saben que al piso no le pasa nada, ni se da en la cabeza y no le duele, y se levanta sin un hematoma, porque es el Espíritu Santo. ¿Me pueden entender esa parte? Muy diferente cuando es las tinieblas quien tumba a la persona. Se fracturan brazos, se rompen uñas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como es Dios libertándote con la espada, ¿qué es lo que pasa cuando se pasa la espada? Cuando Él baja la mano hacia abajo, ¿qué es lo que pasa? Esto se corta aquí. Esto es el espíritu, este es el alma de la persona y esto es el cuerpo completo. Por eso la persona se desvanece. ¿Lo pueden entender o hay alguien que tenga dudas de esto? Martica. Los dones, por ejemplo, cuando usted lo toma el espíritu y usted le da una palabra a una persona, de esa misma manera funcionan los dones en cuestión de que si no es el espíritu el que está obrando, es el enemigo. O no necesariamente, puede ser una persona que se apartó y está boconeando y lo utiliza pues para su beneficio. O es obligatoriamente el enemigo. Ok. Siempre que una persona se sale de santidad, siempre lo usa el enemigo. ¿Por qué? Y aquí está la pregunta. La respuesta está aquí de la pregunta. Tiene el don, pero está siendo usado por las tinieblas. ¿Por qué? Porque cuando la persona se sale del camino de Cristo, esta redención que ocurrió aquí, que es la liberación de estas emociones negativas, miedo, duda, ira, coraje, depresiones, frustraciones negativas, culpa, etcétera, 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 se activan en la vieja criatura
Y por cada evento que era en la persona originalmente había bajo estas condiciones almáticas, se multiplica por 7 de la acción demoníaca. Entonces, su postrer estado va a ser peor porque por cada evento que hay aquí, la multiplicación demoníaca es más alta y la actividad demoníaca es más alta. ¿Y qué pasa? Que esto tiene la capacidad de que está en el inconsciente y pasa al consciente. Al pasar al consciente, entonces cambia su actitud, su voluntad está rendida a las tinieblas, hay carencia de fe, no hay fundamento del amor y esto permite entonces que las tinieblas puedan tomar lugar en el pensamiento de la persona. Solamente hay 2 poderes en el mundo, el de Cristo y el de las tinieblas. Si usted no cuida con temor y temblor su salvación, si usted no vive en santidad, si usted no sigue las reglas de la Biblia como está escrita, entonces el enemigo va a tomar ventaja porque entra en desobediencia a la palabra de Dios y a través de la desobediencia él tiene acceso legal para tocar su alma y su cuerpo. ¿Lo ven? Pero cuando usted está en obediencia, cumple con la palabra, resulta ser un repelente contra toda obra de maldad y usted siente paz y seguridad porque usted está haciendo lo que dice la palabra que hay que hacer y eso automáticamente es un repelente contra las tinieblas. ¿Por qué? Porque no puede tener acceso legal a tocarlo. Porque usted cerró toda brecha de oportunidad, lo que yo llamo toda ventana, toda puerta, la cerró y cerró su alma lavada por la sangre del Cordero inmolado. Cuando usted es lavado por la sangre que se derramó en el madero, yo le dije el domingo pasado, que esa sangre tenía un poder extraordinario porque cubrió todo el madero sin dejar 1 milímetro de la madera ni del cuerpo de Jesús sin cubrir. Isaías dice que se volvió una bola de carne. Quiere decir que estaba ensangrentado en su totalidad y así mismo estaba el madero. Significa que al estar cubierto el madero completo, cubrió todos nuestros pecados, todas nuestras culpas y los selló en la eternidad con él. Que eso incluye todas nuestras enfermedades, todos nuestros pecados y el sello de la eternidad. Por lo tanto, si eso ocurrió de esa manera y usted tiene las puertas cerradas a la obra de maldad, no hay forma que el enemigo lo pueda tocar. ¿Se da cuenta? Ahora bien, la gente quiere lo mejor de 2 mundos y esto no puede ser. O usted es de Cristo o sencillamente no es. Punto y se acabó. Yo no voy a ser de Cristo aquí, pero allá empiezo a maldecir en el trabajo, a tirar a jarar, o aquella mujer me cogió el estacionamiento y voy a pelear contra ella, o aquella mujer me invadió el carril como nos pasó esta tarde y vamos a maldecirla. No, tranquilo. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros somos perfectos. Somos imperfectos, pero Dios nos perdona. Y a los pies de la cruz tenemos la oportunidad de, Señor, perdónanos. Y nos perdona. Y volvemos a reinstalar y cerramos la puerta. Pero usted tiene que anhelar, pronunciarlo con su boca, creyéndolo en su corazón y será hecho. Si usted no lo hace, entonces la puerta está abierta y el enemigo lo puede tocar. Puede tener diferentes cosas, de diferentes maneras, porque el enemigo tiene acceso legal a nivel espiritual de poderlo tocar. Vitalia. Siempre que se pide perdón. La pregunta es lo siguiente, siempre que se pide perdón. Siempre que se pide perdón de corazón. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Estamos perdonados por el Señor, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Buena respuesta. ¿Verdad? ¿Sabes por qué, verdad? Porque así como te fueron perdonados todos tus pecados, tú tienes también que perdonar a los que te hagan daño. O sea que nosotros tenemos que ser perdonadores, por hábito y costumbre de continuo, porque de la misma forma, con la vara que tú has juzgado, también serás juzgado. Y a ti te gustaría que te perdonen, tú también tienes que aprender a perdonar. Ahora bien, si no perdonamos, ¿qué va a pasar? Vamos a caer en un pecado de egolatría. Egolatría no es más que esto que está aquí. Nos creemos un superego muy grande, que tenemos razón siempre porque lo hacemos bien y entonces no podemos perdonar al hermano o la hermana que nos hizo algo. ¿Qué va a pasar ahí? Vas a entrar entonces en pérdida
de alto riesgo de tu propia salvación. ¿Por qué? Porque le estás diciendo, Jesús perdonó todos mis pecados, pero yo soy más grande que Jesús porque yo no quiero perdonar. Eso es lo que estás diciendo a nivel espiritual. Cuando no perdonas. Pero cuando tú decides perdonar, estás haciendo lo que Él dice que hay que hacer, como también lo hicieron contigo. ¿A quién no le gusta que lo traten bien? ¿A quién no le gusta que lo inviten a una buena comida? ¿A quién no le gusta que le den un buen regalo? ¿A quién no le gusta que le den un buen abrazo y le digas te quiero mucho? ¿A quién? A todos nos gusta, ¿verdad? Pues así como a ti te gusta, tienes que hacerlo con los demás también. Porque así lo hizo Jesús por ti, que murió por cada uno de nosotros, inmerecidamente de parte de nosotros, por su gloria, para su gloria y misericordia sobre nuestras vidas. ¿Quiénes somos los beneficiados de eso? Nosotros. Si nosotros fuimos perdonados inmerecidamente por su misericordia, a favor no merecido, y Él lo hizo por nosotros siendo nosotros una tunda de pecadores, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a los otros? No somos nadie. Entonces, cuando tú no perdonas, tú le estás diciendo a nivel espiritual al Espíritu Santo, yo soy más grande que Jesús. Yo tengo mayor preferencia que Jesús. Eso se llama egolatría. Usted se está poniendo su ego por encima de todo. La palabra dice que nadie sea más grande de lo que realmente es, ni sea menos de lo que nadie dice que es. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser cimentados en esta parte, que es el amor de Cristo. Cuando usted conoce lo que es el amor de Cristo, como hablábamos el domingo, usted no va a tener problema en humillarse y pedir perdón. Inclusive, les dije el domingo, que aunque usted no tenga razón, usted va y pide perdón y se humilla. Porque Jesús no tenía razón de morir en la cruz del Calvario, pero murió por ti y por mí. Y era fuerte. Fíjese que estando en Getsemaní, Él le dijo, Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Porque Jesús lo decía, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Yo no hablo por cuenta propia, sino lo que el Padre me dice que hable, de eso hablo. Ese es el fundamento de la iglesia. Entonces, cuando entendemos eso, nos damos cuenta que nosotros necesitamos recordarnos de eso a cada rato. ¿Para qué? Para que podamos mantenerlo en la santidad divina de su presencia. Cuando nos recordamos de eso a cada rato, entonces esta parte se mantiene redimida y los dones serán usados puramente. Porque el enemigo no puede estar en tu alma. ¿Lo ven? Por eso hay que cuidarse con temor y temblor, como dice Pedro, nuestra salvación. Eso de que salvo siempre salvo, eso es un disparate que es antibíblico. Eso no es lo que dice la palabra. Sí. Y el evangelio light, para que te vea más bonito, tampoco es de Dios. Lamentablemente, estamos en la época de apostasía, donde se le pasa la mano al pecado, a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo, porque así viven más cómodos, está todo el mundo contento y la gente está en riesgo de su salvación. Sí, las iglesias se pasan llenas, porque entonces no hay quien lo corrija. Y el oído le gusta donde no me corrigen. En una de las iglesias que está un familiar mío, yo le pregunté, ¿ustedes ayunan? Y él me dice, bueno, hay unos que ayunan, otros que no creen en el ayuno, y no, hay como que hay como que varias, como que si hubiera varias creencias, se llevan de la Biblia, pero que no, yo como que, ¿cómo es esto? No entiendo. Y es como que, como hay diferentes países, porque es en Estados Unidos, es latino, y y yo, bueno, pero que si no ayunan, entonces, otras palabras, otra cosita que yo le pregunté, pero como que ellos cuadran todo para que todo el mundo pueda, Mire, eso que él dice, y déjeme decirle algo, eso está ocurriendo en Estados Unidos como una corriente grande y otra cosa, en América del Sur está ocurriendo ya y en América Central. Le voy a explicar. Eso que él está hablando
viene de aquí. Viene de aquí. Viene de aquí. Miedo, espíritu de control. ¿Por qué? Porque lo que está operando en las iglesias es el espíritu de control, donde la gente funciona con el miedo para mantenerlos controlados. Cuando usted como cristiano, usted nunca tiene que tener miedo de nada. Pero cuando usted no ayuna, cuando usted no hace énfasis en el ayuno, lo que está escondido queda guardado almáticamente en la persona, y entonces el espíritu de control toma lugar en las personas, y es más fácil para la congregación mantenerse unidos bajo un miedo de un espíritu de control, que más difícil es mantenerse unidos bajo un espíritu de liberación. ¿Por qué? Porque la gente, cuando es libertada en Cristo, como Cristo respeta el libre albedrío, no lo va a obligar a usted que usted ayune, no lo va a obligar a usted que te ore, sino que usted lo hace por amor a su nombre. Entonces, eso lo sella usted con la verdad, y Él viene a hablarle a usted directamente a su corazón. Cuando usted no ayuna, esto coge fuerza, y usted cree que Dios le está hablando, y es su mente, su intelecto. Entonces, usted habla cosas en el intelecto que son disparates contra la palabra de Dios. Y usted, como tiene discernimiento de espíritu, conoce la palabra de Dios, se da cuenta que lo que le está hablando o le está sugiriendo o le está diciendo que haga, no es de Dios. Usted, como creyente que está metido con Dios, por ejemplo, si eso pasara, como dice Richie, a alguien aquí, yo estoy seguro que los que están aquí lo van a discernir enseguida. Este está fuera del espíritu. Aunque suene lógico lo que está diciendo, esto no es palabra de Dios. Y eso está pasando en las iglesias. Eso no es, yo lo veo a cada rato, porque cuando me llaman para consejería y vienen para acá, yo oigo cada cosa y yo, Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando? No hay liberación, no, ninguna. No pueden creer porque si no, esto lo vas a descubrir y no quieren que lo descubra. ¿Me están entendiendo? Por eso yo siempre le pregunto, ¿dónde usted va a ir? ¿Quién es el pastor? Y yo oro y le mando la cobertura de la iglesia. No permito que nadie venga y ponerle las manos a usted. Orando. Es por eso. Porque si eso que está operando en esa iglesia, por ejemplo, es un espíritu de miedo, escucha esto bien, y viene alguien de esa iglesia que está bajo el manto apostólico del miedo para espíritu de control y le pone sus manos, hay lo que se llama una transferencia de espíritu. Y esa transferencia de espíritu, usted empieza a sentirse diferente. Caramba, pero yo no tenía esto, ¿y por qué yo me siento así? Porque hay un espíritu de control que tomó lugar en su vida. Y usted empieza a tener miedo a muchas cosas que antes no le tenía. ¿Me hago explicar? Los que no saben lo que es una transferencia de espíritu, en el Antiguo Testamento se cogía un cabrito, un cabrito, y se le ponía las manos al sacerdote para la expiación de los pecados. Ese cabrito se soltaba en el desierto y moría ya en el desierto expiando los pecados. ¿Alguien se acuerda del Antiguo Testamento? De esa manera. Entonces, ese se llama el espíritu de Hazazael. Hazazael es un espíritu que se va fuera llevando el pecado y muere en el desierto. Por eso cuando usted reprende a los demonios, teatro te reprende yo fuera al mismo abismo y sin retorno. En el nombre de Jesús. Pues eso mismo ocurre en la transferencia de espíritu a nivel del maligno. También ocurre a nivel de Dios, cuando Dios dice, impone las manos que voy a desatar los dones. Porque el enemigo se copia. Lo que tiene uno que saber, quién es el que está obrando, que sea Dios, por la palabra del Señor. ¿Lo ven? Alguien que tenga dudas, no quiero que se quede. Nidia. Pastor, y también esto sucede, por ejemplo, cuando usted está orando y tiene un grupo de personas y estamos aquí todos orando por estas personas que están recibiendo el poder del Espíritu Santo, y hay otras personas que aunque estén aquí en la iglesia, se ponen a hablar, viene este espíritu y también hace posesión de ellos, porque usted está dando una liberación, y esa liberación sale de ese cuerpo para meterse en otro cuerpo. Muy buena observación. Por eso yo siempre le digo que cuando estamos orando por los hermanos, ya sea por sanidades, por liberaciones, por espíritus atormentadores, lo que Dios ponga a hacer, porque no todo el mundo pasa por lo mismo, usted tiene que estar adorando, no ponerse a hablar. Y eso se lo dije el otro día, el domingo, yo no me acuerdo qué día, se ponen a hablar por el celular a textear. Eso es una profanación al templo. Y eso puede hacer que al usted estar en desobediencia,
el espíritu inmundo sale y dice, mira, está en desobediencia y yo puedo tomar lugar en él. Y usted le está abriendo las puertas al enemigo para que la contaminación que fue libertada de aquí tome lugar en la vida suya. Es importante que cuando estamos en el templo, la reverencia al templo se mantenga, el conocimiento de las instrucciones dadas de parte de Dios se sigan. Porque por eso la Biblia tiene tantas indicaciones y tantas ordenanzas para que se cumplan como está escrito, de tal manera que si usted cumple eso como está y que es sencillo, no es nada complicado. Antes de la ley, antes de Jesús sí era difícil, 600 y pico de ordenanzas para seguirla, era difícil, pero ahora es sencillo porque ya Jesús murió por nosotros y el velo es rasgado y después usted puede entrar al trono de su presencia, ahí en el oportuno socorro, clamar a Él y es perdonado, pero usted tiene que seguir las instrucciones del juego, no puede ser irreverente. ¿Se da cuenta? Por esto es que yo siempre digo, y me pongo el micrófono, estamos orando, pónganse a adorar. A veces llamo al hermano por su nombre, si lo conozco. Vamos, adora, adora, adora. No, te quiero adorando. Porque mientras usted esté adorando, el espíritu de las tinieblas no puede tocarlo. Esta es una iglesia guerrera, punta de lanza. Usted sabe que aquí se guerrea face to face con Satanás. Nosotros no le tenemos miedo. Él tiene que huir de la presencia de nosotros. Y nosotros tenemos la autoridad. Ver la gloria al Señor. Y es este mecanismo que está aquí. Exactamente aquí es donde el Espíritu Santo redime y libera parte del espíritu y el alma. Exactamente como dice Hebreos 4. Eso usted lo tiene que aprender como que usted sabe leer y escribir. Si usted se graba eso en su mente, yo estoy seguro que usted no va a perder y echar al zafacón su liberación, sus sanidades. Mire, ¿qué pasa con las sanidades? Usted sabe que todos los domingos aquí se sanan un paquetón de gente. La gloria y la honra es para el Señor. Pero siempre, de 10 o 12, hay uno que vuelve otra vez a la misma enfermedad que fue libertada. ¿Por qué? Yo quiero que usted lo analice a la luz de esto. ¿Por qué vuelve otra vez el milagro? Vamos, te lo voy a decir. Aquí vino una persona sorda y se quitó los audífonos y estoy oyendo la batería, oigo los cánticos, se echó el micrófono y se fue escuchando. Y un médico se fue escuchando. El domingo más adelante, el próximo domingo, vino otra vez con el audífono. Yo quiero que usted analice esto. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Porque Dios lo hace perfecto. No cuidó la liberación. Porque la liberación y el milagro van unidos de la mano. No la cuidó. ¿Usted sabe qué fue lo que pasó? Te lo voy a decir. Te lo voy a decir. Tengo autorización para decirlo. Se fue a la iglesia católica. Y se lo dijo al cura. Y dije al cura. Él quería coger doble porción. Y el cura le dijo, no, eso no puede ser. ¿Ves que no oye? Le hizo así. Ay, ¿verdad? No oigo. ¿A quién le creyó? Al diablo. Ella estuvo en el cielo, ya sabe de lo que yo estoy hablando. Al diablo le creyó. Pero la cosa no acaba ahí. Vuelve al otro domingo. Y el otro domingo Dios vuelve y lo sana otra vez. Y le digo, ahora no vayas a hacer lo que hiciste. No sé qué ha hecho, pero debe estar oyendo. No sé lo que hizo. Pero se fue sano. Volvió otra vez. Volvió porque volvió. Qué triste. Pues, son cosas que usted dice, ¿y cómo es posible? Sí, yo vi, no solamente en eso, mire, una vez estoy ministrando en Yauco y termino, aquella fue un culto de milagro. Pues, aquellas 50 personas se sanaron. Pero cuando termino de orar, llamo a uno que el Señor me dice, llámalo. Y le dice, mira, el que estaba en sillón de ruedas, ese. Sí, tócalo, dile que venga acá. Y el Señor le habla, le dice, mira, escúchame, no dudes de que eres sano. Y ves que estás caminando. Sí, es verdad, estoy caminando. Pero ¿estás consciente que lo hizo Dios? Sí, Dios lo hizo. Ok, pues nos vemos. Me fui a almorzar porque tenía un banquetito allí, qué sé yo qué. Cuando regreso me estoy montando a la guagua y veo al hombre tirado llorando en el piso y el muchacho con el sillón de ruedas. ¿Y qué pasó? Me dice, no, es que tengo el mismo dolor, ya no me puedo enderezar y ahora no puedo ni siquiera montarme en el carrito. Y yo, ¿pero qué pasó? ¿Dudaste? Me dice, sí, dudé, es verdad.
¿Qué te dijo el Señor? Pues, pero es que yo no puedo impedirlo. Así me dijo. ¿Cómo que tú no puedes impedir la duda? Tú tienes que cancelarla en tu mente con tu boca, creyéndola en tu corazón. Y oré y recibió la sanidad otra vez. Quiere decir que esto que usted está viendo aquí es el miedo, pero es la forma implantada que hemos heredado desde la condición adámica de Adán y Eva. Por eso necesitamos ser redimidos de todas estas áreas. Una vez usted es redimido, usted tiene que mantener eso con temor y temblor, porque esa redención Dios la ganó por usted en la cruz del Calvario y se la puso cuando recibió el Espíritu Santo. Usted tiene que cuidarlo. No puede echarlo al zafacón, porque esto no es una receta que usted la puede comprar en la farmacia. ¿Usted me entiende? Yo quiero que usted entienda bien esto. Si hay dudas, pregunten. Sé que hay gente nueva, pueden preguntar, no se preocupen. Yo siempre digo que la pregunta que no se hace es la pregunta ignorante. Y aquí todos tenemos que preguntar y saber. Omar, ¿no hay pregunta? ¿Estamos claros? Pastor, en la anécdota del que oramos en el deambulante la última vez que le quitamos el collar. Ah, y después, tremendo. Y después que fue libertado. Pastor. Pues, eso es un ejemplo. Ese día estaba predicando Tato en los deambulantes. Pues ese muchachito es un homosexual, era un homosexual. Y empezamos a orar por él. Una guerra de peleas en lengua, y Dios lo libertó. Le arrancó un collar que tenía. Y cuando me dice, ponle las manos y dile que me hable con la voz varonil que yo le di. Y le pongo las manos y empezó a hablar como un hombre. Se fue libertado completo. Ese fue y había otro que tú le pasaste la espada. Que se quedaba mirando y estaba haciendo como que burla y como que tenía un espíritu ahí de como que me estaba poniendo mal ya. Y decía, pues ya estaba de reprenderme y le decía, la cuestión es. Ajá, ese fue el del collar. Decía, no, yo creo yo lo que creo es en el ¿cómo que se llama este? Le dicen por allá en que le llaman bueno, es un Dios ahí, la cuestión es que se quedó y se fue. Y si a 20, como que estábamos en una, se sigue parando y él se le para al lado, el pastor, y le habló y se fue y como que vino para acá, vamos a orar. Y tenía una cadena de caracoles, se soltó, empezamos a ministrar, le salió nuevo. Soltó la cadena, no quería saber más nada, estaba a rato. Después que se vuelve a sentar en la esquina ahí, parece que se le pegó el diablo, le dijo, oye, pero tú eres loco, recoge la cadena. Y al rato vino para atrás, mira, ahí está el que estos caracoles. Y ya le había hecho un juicio a eso. Eso es como usted botar la basura y volverla a recoger. Pues la acción en el consciente hace que tu inconsciente se contamine. ¿Qué fue lo que pasó? Él vino libre ya, para que le diera los objetos que él entendía que tenían algún valor, pero no sabe que esos objetos están contaminados. Tú tienes 3 formas para contaminarte. O te contaminas por transferencia de persona a persona, el espíritu inmundo, o te contaminas por el territorio equivocado donde estás viviendo o haciendo, o te puedes contaminar por los objetos que significan y tienen un significado espiritual satánico y vienen a formar parte de tu vida cuando tú tocas esos objetos y lo hacen parte tuya. Alá, el Dios Alá, que era musulmán. Pastor, y cuando uno está orando, como nos pasó también en los deambulantes, que marcamos territorio del Señor y declaramos territorio del Señor. Vino esa persona y había yo iba a orar por una persona y le dice, yo quiero que oren por mí. Pues, espérate un momentito que yo oro por ella. Él se enfogó y se trató de ir. Pero el Espíritu Santo no lo dejaba ir. Y entonces cuando viene para acá, yo digo, vente, que ahora termine de orar por ti. Me dice, yo no me fui porque algo no me dejaba irme. Yo soy el Espíritu Santo. Y eso que tú tienes en el cuello es idolatría, quítatelo. Y se lo quitó y aceptó al Señor. Y ahora soy libre, estoy gozoso. Y lo expresaba, pero una alegría bien inmensa porque el Espíritu Santo tomó posesión de él. En la gloria y honra para el Señor. Amén. Usted ha visto 3 cosas ahí. Primero, la transferencia de espíritu de persona a persona. Lo segundo, la del objeto. Y la tercera, la territorial, que le tengo que explicar. Todos tienen efecto en nuestra alma. Cuando usted va a orar a un sitio, usted declara territorio santo. Y usted cerca y desata la palabra, la sangre del cordero se derrama sobre esa área
y se convierte en un lugar santificado por el poder de su presencia. Entonces, cuando usted lo cerca y lo declara, creyéndolo en el corazón, las personas que vienen reciben la liberación más fácil porque ya usted está peleando en territorio santificado. Y esto es importante que lo entiendan en guerra espiritual. Porque cuando usted está orando al lado de acá, el enemigo no puede venir, espérate que te voy a sacar por el brazo para afuera. Sino que se tiene que quedar ahí porque entró en territorio y él en sí, todo ser humano, anhela ser libre. Lo que pasa es que no conoce cómo conseguir la libertad. Por eso necesita conocer la palabra de Dios. Entonces, en ese momento, como ya se declaró territorio, una vez él pisó, entonces el Espíritu Santo tiene autoridad legal de decirle, vente que te voy a libertar. Wanda. Hay algo que yo leí y que... Gracias. ¿Hay algo que leíste? Ajá, que leí y que entiendo que es cierto y lo digo para los demás, ¿verdad? Si no lo han pensado. Pues yo leí que cuando uno llega a un hotel, que usualmente uno va a un hotel a quedarse de vacaciones, un cuarto. Lo primero que uno debe hacer es eso, ponerse a orar y limpiar ese cuarto porque es usado por tantas personas y dejan espíritus inmundos. Claro que sí. Usan esa cama, orar, limpiar el cuarto y ¿verdad? Ponerse en recogimiento espiritual para que esa habitación esté limpia. Correcto, nosotros lo hacemos. Nosotros cuando salimos inclusive a Panamá y vamos a ministrar, siempre oramos de esa misma manera. Y déjeme decirle, es sorprendente que usted va a notar la diferencia hasta que usted toma posesión. Me acuerdo que en uno de los viajes a Panamá que hicimos, me mandaron un jarrón de un 5º piso al mismo taxi donde estábamos nosotros. Y yo dije, ya se dieron cuenta que llegamos. Me mandaron un jarrón y todo el mundo me dijo, ¿cómo eso se cayó si eso es sólido, de cemento? Pues el enemigo lo hace para amedrentarte. Pero ¿sabes qué? Cuando tú vas en la cobertura, porque nosotros vamos a ministrar a otros países, pero la iglesia está dando rodillas. Y nosotros nos cubrimos cuando vamos, uno al otro. De tal manera que es un repelente contra toda obra de maldad y nadie puede hacernos daño. Y usted se va a sorprender que mucha gente, inclusive cuando pasamos la espada, venían donde Richard a abrirle las manos como si estuviera... No, es que eso es a nivel espiritual. Usted no va a ver nada, usted va a ver el resultado, que la persona es libertada, que la persona es sanada, que la persona no hablaba y habla, que está ciega y ve, pero no tenemos nada en la mano. Es sencillamente, lo hemos creído, Él ha dado el don y nosotros lo ejecutamos en fe. Más nada, no tenemos nada. Creerle a Dios y servirle a Él, cuidar nuestra, ¿verdad? Con temor y temblor nuestra salvación. Pastor, el mismo día ese que estábamos hablando, que la bruja pasó por el lado frente a nosotros. Se arremillaba y no pudo hacer nada. No pudo hacer nada. No, es que, o sea, el mundo espiritual es más real que el mundo físico. Usted tiene que entender eso. Que todo lo que ocurre en el mundo físico, primero ocurre espiritualmente y después se manifiesta en el mundo físico. Por ejemplo, cuando vamos a campaña y nos arrodillamos a interceder, Dios muestra lo que va a ocurrir y cuando vamos al sitio ya eso está hecho. Porque Él lo gestó en el espíritu y cuando nosotros llegamos, Él lo hace. Eso es. ¿Me entiende? Salud. O sea, nos acompañan señales, la palabra dice, nos acompañarán señales, milagros y prodigios. Salud, si cosas mortíferas tomaran, nada los dañará. ¿Por qué? Porque ya Él los señaló en el tiempo y cuando usted los ejecuta en el presente, lo que ya Él dijo, eso es. Por eso es que hay que orar, hay que ayunar, hay que leer la palabra de Dios y hay que venir a coger las clases de guerra espiritual. Y Él lo hace. Cuidar su vida, diezmar, ofrendar, ayudar, dar siempre, como yo le digo, con las manos abiertas. Dios le va a multiplicar todo lo que usted necesitar. Porque Dios es así. Y a Él le place hacer eso. ¿Por qué? Porque Él anhela que su nombre sea glorificado en nosotros para que vean la luz de su verdad a través de cada uno de nosotros. Eso es lo que Él quiere. Pero nosotros tenemos que caminar en esa verdad, en plena certidumbre de fe, cumpliendo esa palabra y os será hecho. Por eso es que vamos a ver que hay gente que creyeron y Dios le dio más, y le dieron y Dios le dio más, y creyeron y Dios. Dice, pero guay, ¿por qué? Porque le creyó. ¿Lo pueden ver? Mire, yo tuve una señora hace 12 años de Mary Kay. Y el Señor me dio una palabra. Y la señora me miró extraño. ¿Y quién es usted? Yo le digo, un siervo del Señor, olvídese de los títulos. Créalo. Me dice así con el dedo, lo voy a hacer mañana.
Pero de mañana en adelante será. Me la encontré 5 años después y me dijo, ¿sabe cuántos millones el Señor me ha dado? Y dice, ni me imagino. Me dice, sí, mucho, mucho más de lo que yo pensé en mi vida. Dueño de Mary Kay. Cristiano. Millones. Y eso corrió el mundo entero. Porque le creyó. O sea, Dios le dio una palabra, lo creyó, lo hizo, y por ahí Dios siguió multiplicando. Y así, lo que pasa es que nosotros tenemos que darnos cuenta. Y no lo hagamos por lo que nos dé. Vamos a hacerlo por el amor a su nombre. Porque eso es importante. No podemos ser interesados en lo que Dios nos da. ¿Ok? Y usted siempre, mire, tenga esa costumbre de así. Olvídese. Que Dios sabe lo que hace. Dios no es loco. Él es el dueño del oro y la plata y él hace como él quiere. Pero si usted cumple su palabra, hay una cosa que dice, y es cierta de su palabra, que su palabra nunca jamás retornará tras vacía y prosperará para lo cual ha sido enviada. Y esa es su palabra. Usted agárrese de esa palabra y camine en fe. No cuestione. El cuestionamiento es el intelecto. Y el intelecto hace que usted pierda la bendición. Así que mire, sin miedo. Si Dios le va a dar mucho más que eso. Usted da así y él se vota así. Pues, pero es cuestión de aquí. Si usted usa el intelecto, dice, pero ¿cómo va a ser? Pues no tiene fe. Y ahí se le va el milagro de la bendición. Y eso es lo que pasa con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es llamado a ser rico, rico, rico. Y no lo es porque no utilizan la palabra para su propia bendición. Porque no lo creen. Eso es lo que pasa. Si lo creen, Dios se vota. Ah, pero es que yo lo que tengo es un trabajito y yo gano 2,000 pesos mensuales y de ahí no voy a pasar. ¿Y quién te dijo a ti que el dueño del oro y la plata es un impedimento que tú tengas un sueldo fijo para bendecirte? ¿De dónde a ti te sale ese intelecto? Esa señora estaba sin trabajo cuando Dios le habló. Y los 500 pesitos los metió y lo hizo. Y mira para allá. Porque Dios hace como Él quiere. Dios no depende de intelecto humano. Dios depende de que tú le creas a Él. Punto y se acabó. Y yo le puedo contar montones de cosas así de gente que yo le he hablado. Y están... Bueno, yo le he contado a Richie. Se han llevado a la tumba el milagro de no hacer lo que Dios le da. Sí, porque Dios, a mucha gente le ha hablado. Es más, aquí hay gente que Dios le ha dicho, hazte esto, que es un invento, y lo tienen todavía plasmado en papel y nunca lo han hecho. Digo, pues, y sabes que Dios le bendice a esa persona, porque eso es para esa persona. Y Dios le ha placido ser así. Mira, Él no te mandó a pintar un cuadro. Alaba. Y te dijo que te iba, bueno, tú sabes. Yo sé, porque el Señor tiene propósito de bendecir nuestra vida, pero tenemos que caminar en su verdad. Sí, te estoy dando un ejemplo que tengo mucha confianza con ellos. Nos conocemos desde hace un montón de años y saben que es verdad lo que Dios le está hablando. Ellos han visto la mano de Dios. Aquí hay personas nuevas y nosotros ya sabemos la historia de la señora de los $500, que no vayan a pensar que fue que lo metió en la loto o algo así. Ah, no. Aunque sea un toquecito. De Mary Kay, de Mary Kay. Sí, okay. De los productos Mary Kay. Ok, está bien. Bueno, vamos aquí, los dones. Dones espirituales son regalos de Dios. Son 9 dones. 3 dones son de expresión. 3 dones son de revelación. Y 3 dones son de poder. Vamos a pasarlo para poner los primeros 3 dones. Ok. Vamos así porque es que para que lo tengan. Ahí. Ciencia, conocimiento, que es la revelación sobrenatural del Espíritu Santo de cierto hecho o hechos al hombre de una pequeña porción del conocimiento de Dios. Quiere decir que se nos revela algo que de otro modo jamás hubiésemos conocido. Los eventos revelados pueden ser pasados, presentes o futuros. Se puede comprobar,
se glorifica a Dios, se manifiesta en un ambiente de adoración y reverencia. ¿A quién? A Dios. ¿Por qué tiene que ser así? Primero, que el ambiente de adoración, cuando usted entra en el ambiente de adoración, el enemigo no tiene parte ni suerte porque no puede penetrar ante la adoración. Y número dos, la reverencia es importante porque es una dedicación exclusiva al Espíritu Santo con usted. Cuando usted está metido con Dios en palabra, obra y pensamiento, y está en un estilo de adoración correcta, que no solamente es que esté cantando los adoradores, sino que usted tenga un estilo de vida de adoración. Entonces, cuando se activa el don de conocimiento de ciencia, viene la revelación sobrenatural del Espíritu Santo hacia la persona que Dios le quiere dar. Bien, esto puede ocurrir en cualquier sitio, en la calle, en el supermercado, donde quiera que usted esté, pero ya usted tiene previamente un estilo de adoración en su vida con una reverencia a Dios. Cuando decimos reverencia a Dios es que usted es reverente en palabra, obra y acción, en las tres cosas. ¿Por qué? Porque usted no tiene reverencia si usted piensa mal de fulano, o si usted tiene envidia de fulano, o si usted no perdona a fulana, pues entonces usted no tiene reverencia a Dios. Y por lo tanto, si usted no tiene reverencia a Dios, usted no tiene un estilo de vida de adoración. Entonces, el don que fue sellado cuando usted era santo, puro, limpio y sin mancha, va a operar porque es un regalo de Dios permanente, pero al no tener la adoración ni la reverencia a Dios, entonces opera en la chuleta, en la carne, en el intelecto. ¿Lo ven o no lo ven? Vamos al otro. Sabiduría. Se nos da la capacidad espiritual para la aplicación sabia y concreta del conocimiento. Se revela a él el propósito de Dios en la relación a cosas, eventos o personas. Generalmente en el futuro, frecuentemente opera con el don de ciencias o de conocimiento. La sabiduría, en definición, es la expresión de cómo usar el don de conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando usted, Dios lo usa para decirle, te está sucediendo esto en la vida, o tienes un caso en corte así, así, pero lo vas a ganar haciendo esto, entonces viene la sabiduría para darle la respuesta del conocimiento de la verdad que Dios le está expresando. ¿Lo pueden ver? Entonces, esa sabiduría viene unida casi siempre al don de conocimiento para que usted no solamente sepa el hecho, sino sepa cómo solucionar la situación o el evento. O sea, Dios no es un Dios incompleto. O sea, Dios no te dice, tienes cáncer y ya, no. Tienes cáncer, pero hoy llegó tu salvación. O te vas mañana, pero te vas salvo. Como le dijo al suegro mío. Me usó a mí para decírselo a ella. Yo me bajo del carro, ella al suegro mío, pero se lo dijo a su hija, que es mi esposa. Y le dijo, ciertamente en el día de mañana, tu padre biológico estará en mi presencia. ¿Ah? O no saldrá el sol de mañana si tu padre biológico no está en mi presencia. Quiere decir, como el sol iba a salir, porque siempre va a salir, tu papá, yo me lo voy a llevar. ¿Usted se da cuenta cómo Dios habla? Entonces, se va salvo. Pero se lo dijo de una manera que dice, wow. Él le dijo que en su presencia que sí, que se va salvo. Pero se lo dijo. Entonces, eso le dio a ella una seguridad, pero a la misma vez un poquito de tristeza, porque obviamente al otro día se iba a morir su papá. Y estaba bien. Pero ese es el Dios que le servimos. Es un Dios de orden, un Dios que verdaderamente cumple su palabra, te protege y te guarda y te da, yo digo, como una paletita para endulzarte la noticia. Él es así, porque es amoroso. Entonces tú dices, pero ven acá, pero si está bien, ¿por qué te lo vas a llevar? Y empieza uno con las estupideces del intelecto. ¿Por qué? Porque Dios sabe que el momento de llevárselo a ese se va a salvo. Porque es más seguro que si ocurren otras cosas se pierde. Pero Dios en su infinita sabiduría, como Él puede ver el tiempo, lo que va a ocurrir, por la petición tuya de oración de que yo en mi casa serviremos a Jehová y se van salvos, se adelantó y se lo llevó. ¿Me pueden ver?
De momento tú dices, te enfuscas, pero ¿cómo va a ser? Pero ¿cómo va a venir con esa sabiduría? ¿Que tú llamas eso sabiduría? Sí, le llamo sabiduría porque es de Dios. ¿Lo pueden ver? Yo les conté una vez de un amigo médico que se fue a estudiar a Miami, a estudiar teología, a hacer un doctorado allá. Pues él siempre fue fanático de Jeep porque le gustaba el terreno y qué sé yo qué. Y se llevó su Jeep, vendió todo y se fue a estudiar para allá. Se llevó su niño. El niño siempre fue bien fuerte de carácter, difícil de poder controlar. Y saliendo de la universidad, no sé qué fue a hacer él, a buscar unos libros. El niño se bajó del Jeep y se puso por detrás del Jeep a jugar. Y él asumió que él estaba montado, le tiró reversa y le pasó por encima con el Jeep a la cabeza del niño. Entonces, él se molestó tanto con Dios porque él había dejado su carrera y su profesión y va a Miami, hace todas las cosas y allá le pasa por la cabeza del Jeep encima del niño, la cabeza, pisó al niño atropellándolo, le pasó por encima con la goma de atrás. Entonces se molestó y se vino para Puerto Rico. Yo no puedo creer que yo le sirva a un Dios todopoderoso, que lo he dejado todo por él y destruya el único hijo que tú tardé 10 años en poderlo tener. Y se molestó y se vino y se refugió trabajando en Clínica Pérez, Mayagüez. Dios, en su misericordia, permitió que una siervita pentecostal fuera al cielo, no le voy a contar todo el relato porque se nos va el tiempo, y regresara y la metiera en la morgue de la Clínica Pérez en Mayagüez. Y allí Dios le dio vida otra vez y se despertó. Empezaron un día que él estaba de guardia a tocar, lo fueron a buscar él, abrió la nevera y la señora le limpiaron el hongo y todo lo que tenía y le dijo, ¿usted es fulano de tal? Sí, pues yo vi su hijo allá. ¿Cómo? Se llama fulano de tal. ¿Y cómo usted sabe que eres mi hijo? Porque tiene un mapa en la pierna derecha que parece la bota de Italia, igual que usted. Wow. Y ella hace así, es usted. Y él le dijo, sí, dígame. Dios le quiere dejar saber a usted que se le llevó en ese tiempo para que su hijo fuera salvo. Pero ahora usted va a volver a servirle a él y va a hacer todo otra vez y Dios le va a multiplicar por 3 las bendiciones de sus hijos. Lo que usted no pudo tener, ahora va a tener 3 hijos. Y así mismo fue. Y está predicando en Maricao. Le hice la historia larga, corta, para que usted pueda visualizar que Dios es perfecto en todo lo que hace. No use nunca el intelecto del hombre, porque el intelecto del hombre lo separa de la bendición que Dios le quiere dar. Así que cuando se active este don, usted no tenga ningún problema en usarlo, porque Dios sabe lo que está hablando. Usted no piense que suena ilógico, que es como aberrante, que locura. No, Dios no es loco. El loco es usted que no hace lo que Dios dice. ¿Ok? Métase eso en la cabeza. Y ustedes me han visto a mí. No cae por el piso todo lo que Él dice. Yo cuido mi vida, pero no cae por el piso lo que Él dice. Siempre sale como Él dice porque eres Dios. Y Él no se equivoca. Piense eso porque Él quiere desatar los dones y se los quiere dar. Pero si usted le pone verja, no va a tener el regalo. Amén. Vamos para el otro. Discernimiento de espíritu. Esto es algo demasiado extraordinariamente necesario en estos días. El discernimiento de espíritu es la revelación o capacidad sobrenatural del Espíritu Santo para atender, penetrar, discernir y hasta ver los espíritus o sus actividades y juzgar si son ángeles o demonios. Mire lo profundo que es esto. Yo le quiero decir algo. A algunos de ustedes Dios les va a dar ojos espirituales. Otros le dará oídos espirituales o le puede dar ambas cosas. Eso es como Dios quiera dárselo. Pero lo cierto es que usted necesita siempre el discernimiento de espíritu en todo momento. Porque estamos en una época donde lo malo se han acostumbrado a llamarlo bueno y lo bueno se han acostumbrado a llamarlo malo. Quiere decir que hay está todo tergiversado. Y al tergiversarlo todo, usted puede creer que están hablando una verdad porque le mandan una verdad al principio y después al final hay una mentira. Y usted cree que esa verdad es como comenzó, pero al final le han puesto la mentira.
una sola palabra de mentira invalida la respuesta. ¿O no es así lo cierto y falso? Pues entonces usted tiene que tener discernimiento de espíritu para invalidar la mentira a tiempo de que eso afecte su corazón y sea engañado. ¿Lo puede ver? Esto es importante que usted lo entienda, porque la revelación o capacidad sobrenatural del Espíritu Santo para atender, penetrar y discernir hasta ver los espíritus o sus actividades son necesarias a través del discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu, para que pueda operar en nosotros, necesita el conocimiento de la palabra de Dios. En eso usted no va a tener problemas porque aquí se da mucho conocimiento, pero usted tiene que sobreabundar preguntando, leyendo y viniendo a las clases. Y eso la va a ayudar a usted a crecer para que se mantenga un discernimiento de espíritu. Otra de las cosas que usted va a desarrollar en el discernimiento de espíritu es que siento, oye, esa persona, hay algo que no está bien. Y aunque usted no puede identificarlo de momento, el discernimiento del espíritu le empieza a señalar que hay algo que no está bien. Y usted se pone a analizar las cosas que está hablando y usted se da cuenta que esa persona no es de Dios. Aunque diga ser, escuche esto bien, pastor. Aunque diga ser ministro de la palabra, aunque diga ser evangelista, aunque diga ser maestro, profeta, usted se da cuenta que no es de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Es importante, estamos en la época de apostasía, que usted pueda discernir esto en plena capacidad. El discernimiento de espíritu es un don que usted lo necesita y pídalo, porque lo necesitamos todos siempre. Amén. Vamos al otro, un minutito más. La fe. El don de fe opera sobrenaturalmente a través del Espíritu Santo, que capacita para tener una inconmovible confianza en Dios. Cuando decimos inconmovible, quiere decir que no es movible, que nadie le puede cambiar eso. Usted creyó. Y usted no va a creer por las circunstancias, usted no va a creer por lo que le dijeron, usted va a creer por lo que dice Dios a su vida que es. Y esa fe inconmovible que va a hacer que la operación de otros dones, en especial el don de milagros, ocurra. Por eso usted ve que a veces viene una persona aquí que está enferma, pero está titubeante en la duda. Yo le digo, simplemente cree y apóyate en mi fe. Yo voy a desatar la palabra, créelo. Y lo recibe. ¿Por qué? Porque una vez que la persona lo reciba, entonces la fe se incrementa. Digo, oye, es verdad, estoy sano. Entonces esa fe queda cimentada en un fundamento sólido cuando se le da la instrucción del conocimiento amor que echa fuera todo temor. ¿Lo ven? ¿Amén? ¿Amén? Bien, milagro. Este es para que operen los milagros. Milagro es la intervención sobrenatural en el curso ordinario de las leyes de la naturaleza. Son actos de poder dados por el Espíritu Santo. Son actos de poder, dados por el Espíritu Santo. Quiere decir, el don de milagro ocurre porque el don de fe es activado. ¿Lo pueden ver? O sea, si no hay fe, no puede haber milagro. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que cuando estos milagros ocurren, te va a sentar en una proyección de continua fe cimentada en lo que tú creíste que era. Mire, rápidamente. Es que no puedo llevar esto rápido. ¿Perdón? Me dan unos minutitos pentecostales ahí para terminar esto. Seguimos. Mira, esto es importante. Este don de milagro, Dios lo perfeccionó en mí de esta manera que le voy a explicar, porque a usted posiblemente le puede ocurrir y tengo que traerle la experiencia. En un momento dado, ustedes saben que yo certifiqué un cadáver como médico. Inmediatamente después me dice, dile que viva por el poder de mi palabra. Me viro, no veo a nadie. Y me dice, soy yo el Dios que tú le sirves. Engancho el teléfono, hago una rueda de oración y empiezo con mucha fuerza en fe a proclamarle la vida de esa persona que estaba inerte sin vida, que cobrara vida por el poder de la palabra de Dios. Pero de momento, como que las fuerzas se me fueron yendo
inmediatamente me debilité, el don de milagro no ocurrió. Aquí reprendo espíritu de estupor sobre Margaret en el nombre de Jesús y declaro que tú te levantas con toda la anestesia que te pusieron hoy y recibes la bendición en el nombre de Jesús. ¿Y qué pasó? Que al debilitarme, el enemigo me puso en ojos espirituales así, en letras rojas, un periódico: médico profana cadáver, se suspende licencia por el TEN, el Tribunal Examinador de Médicos, irremisiblemente. Y yo digo en voz alta, delante de todo el mundo, pero es que yo te oí a ti. Yo no estoy loco, yo te oí a ti. Y el Espíritu Santo me contesta con esa calma y dice, escúchame, no es en tu poder, no es en tu fuerza ni tu autoridad. Es en mi poder, es mi fuerza, es mi autoridad. Grítalo a los cuatro vientos. Y cuando vuelvo otra vez con el ímpetu, lo grito a los cuatro vientos, señalo el cadáver cobra la vida. El don de milagro se activó porque mi vida en fe fue reactivada. ¿Se da cuenta? Así que cuando usted pase por esa situación, acuérdese de este ejemplo para que no claudique a lo que Dios le dijo que era. Amén. Vamos al otro. Sanidades. Se sanan toda clase de enfermedades sin medios humanos algunos. Las sanidades hechas por Dios específicamente son aquellas que el hombre no puede curar. Es casi todas las enfermedades, porque el hombre lo que hace es taparla. Bueno, ahí tienes una sanidad, un ejemplo de un páncreas nuevo. Dios le sanó el páncreas. Le puso un páncreas nuevo y le sanó la diabetes. Eso es una sanidad. ¿Por qué? Porque no hay hombre que pueda instalarle un páncreas biológico nuevo. Hay páncreas artificiales, químicos, a través de insulina, pero no hay páncreas originales puestos de nacimiento nuevo. Dios hizo uno nuevo. Y se de gratis y se lo confirmó con otra persona que no era yo. ¿Ahí entiende? Eso es sanidad. Pero también hay otras sanidades. Hay sanidades del alma, que son las que más frecuente usted ha conocido, que son liberación de las depresiones, de las ansiedades, de la bipolaridad, de la esquizofrenia, del autismo, de los miedos, de los crisis pánicos, porque son sanidades que el hombre no puede curar, porque son almáticas. Y cuando penetra el poder de Dios, libera su alma y usted recibe la sanidad. Así que las sanidades que hace Dios son las que el hombre no puede hacer, que lamentablemente son la mayoría de las cosas que no puede hacer el hombre. Profecía. Profecía. El que habla en el nombre de otro. ¿Por qué? ¿Quién es el otro? Dios. No se equivoque, Dios. El Espíritu Santo puede ser, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma cosa. Así que el que habla es Dios. Declaración ungida e inspirada, puede haber predicción, pero la naturaleza del don es edificar, exhortar y consolar. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque en estos días estamos viendo que las profecías son de meterle miedo a la gente. Va a venir un huracán, va a venir un terremoto y va a destruir y se va a morir todo el mundo. Y entonces dice, ¿verdad? Está temblando la tierra. Pasó aquel tsunami en Japón y Puerto Rico va a desaparecer las islas y usted empieza a llenarse de miedo. Y eso es algo que no es de Dios. Dios, antes de hacer las cosas contra su pueblo o en favor de su pueblo, Amós 3 dice que Él lo dice antes de que ocurra. Y si hay que tomar una provisión, Él como nos ha mandado a hacerlo, la hacemos. Que después quite el juicio, magnífico. Pero no dice, ok, ya te preparaste, oraron, se arrepintieron, el juicio no va. Porque Dios es así. Ahora, si Dios dice, viene un juicio y no tomaste la prevención, entonces no te puedes quejar de lo que ocurra. Y si no oraste para arrepentimiento, pues entonces tienes el precio de recibir el juicio. Pero Dios avisa con tiempo para que la gente se arrepienta, que tomemos las medidas para ayudar a otros, como hicimos en una ocasión. Pues eso es de Dios. Que no tengamos que usarlo, pues ahora usamos la comida para los ambulantes. Porque Dios tiene propósito y no deja justo desamparado ni su simiente mendigue pan. Margaret. Ahora al final. Viene otro. Ahora va. Hablar como el Espíritu nos da que hablemos. No en lenguas extrañas, sino en el idioma conocido. Ahora bien. ¿Hay otra slide más? Dale uno más, para explicar eso de las lenguas. Lengua.
hablar sobrenaturalmente en idioma angelical, lenguas angelicales. Las lenguas angelicales, ustedes han visto la manifestación, son lenguas en otros idiomas desconocidos para uno. Pero bien, cuando Dios trae lenguas angelicales y es para una persona o para la iglesia, como anoche ustedes estaban, algunos de ustedes estaban anoche, Dios me tomó en lengua y traía la traducción al español. Y dijo en lengua anoche, porque yo no pude hablar casi normal, era en lengua y traducida. Y dijo que iba a derramar el Espíritu a toda carne. Cuando llegué, Yadira me lo dijo. Y me toma el Espíritu, y decía en español, y traía en español, y cuando pasó todo el mundo al frente, se derramó el Espíritu a toda carne. ¿Ve? Y él lo dijo en lengua, pero también lo dijo en el vocablo del idioma vernáculo de nosotros, que es español. Fíjate que no lo dijo en inglés, no lo dijo en chino, lo dijo en español, porque es el idioma que nosotros todos unánimemente entendemos. ¿Lo pueden ver? Entonces, si la persona empieza a hablar en lengua, pero no tiene traducción, entonces esas lenguas son para la edificación de la propia persona. No es para darle a una congregación, sino es para su propia persona. Pues son lenguas angelicales. Las lenguas son dones que se usan para hacer la guerra espiritual o para que la gente sepa que es mandato divino de lo alto. Por eso usted ve a veces que él me toma en lengua para dar los mensajes a un siervo o a una sierva y después lo dice en español. Pero es para que sepa que viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque cuando hablan las lenguas uno no sabe lo que le está hablando. Pero la persona que lo está escuchando dice, no, pero fue Dios porque él habla unas lenguas que no eran de él. Y lo que me dijo, yo sé que es verdad. Porque es el mensaje. Eso es un don de lengua. ¿Por qué él hace eso? Para que sepa que es Dios. Es una identificación, una identidad de que es Dios operando a través de ese don. Ahora bien, interpretación de lengua, muy importante. La interpretación expresa en el idioma conocido lo que se ha dicho en lenguas angelicales. Ahora bien, hay dos formas aquí. Puede que se lo diga la persona verbalmente hablando en este idioma, o puede que la persona que reciba las lenguas, como usted ha visto, que hemos traído a alguien aquí, empieza a hablar lengua, me da la traducción a mí. La persona que está hablando las lenguas no sabe, pero yo que soy el pastor de la casa, tengo la traducción para beneficio de ustedes. ¿Ustedes han visto eso? ¿Se acuerdan cuando la esposa de Anglada habla muchas lenguas? Pues él me daba la traducción para que yo la dijera a ustedes. Ajá. Micrófono aquí. Que si él la está dando y es para la congregación, pues va a haber un intérprete, porque es para la congregación. Pero si la está dando para la persona, pues no hay un intérprete. Pero ¿cómo la persona la entiende? Porque se la dicta a sí mismo. Por ejemplo, el domingo pasado o el atrasado, yo no me acuerdo dónde fue que yo me caí de frente al altar aquí, en reposo. Y empecé a hablar en lengua y ahí me dio el mensaje que yo se lo dije a ustedes traducido al español, de lo que iba a hacer, y lo hizo. ¿Ves? Pero me lo dio ahí. En ese momento yo no tenía un micrófono en la mano, estaba adorándole a él. Y él primero me arrodilló y después me fui de frente, que no se cayeron ni los espejuelos, se quedaron pegados ahí, porque es Dios. Entonces, ahí me dijo el mensaje de lo que iba a hacer y efectivamente, pues, habló Dios y cumplió. Pero lo dijo. O sea, no hablé ya, las lenguas me las dio ahí, pero la traducción me la dio aquí, porque es Dios. De manera que hubo una interpretación, porque Dios no hace nada a lo loco. Dios le dice a su pueblo lo que va a hacer claramente para que nadie tenga duda que Él es Dios. Él no hace nada subterfugiadamente. Cuando usted ve que no es en ese orden, usted tiene que saber que no es Dios operando. Porque Dios no se sale nunca de su propio orden. O sea, Dios dice que es de esta manera, es de esta manera. Ahora, eso no quiere decir que venga aquí un culto como usted ha visto y de momento está en adoración y Él me lleva a una persona y ahí le da una sanidad o le da una palabra y todavía no ha empezado la predicación. Y a veces derrama el Espíritu toda carne y todavía no hemos predicado. Porque Él es Dios, Él hace como Él quiere. Pero es el orden de Dios. No es de nosotros. Ahora, los dones van a operar en ese orden que le estamos explicando. Alguien que tenga dudas, yo quiero que usted se lleve los estudios de estos dones. No voy a orar para que usted los reciba, para que usted tenga conciencia clara de todo lo que hemos explicado.
Porque la idea de esto es, voy ahora, que usted reciba teniendo una conciencia clara de lo que está recibiendo. Cuando usted asume la responsabilidad de lo que Dios le está dando, usted va a cuidar con temor o temblor lo que Dios le da. Y usted va a tener una conciencia clara de esto. Dime, Jenny. Esa persona que vino a... Espérate. Si esa persona... Esa persona que habló en lenguas angelicales dio unas profecías, dio un sinnúmero de profecías, y ninguna de esas profecías se cumplieron. Deben de cumplirse si vienen de parte de Dios. O sea, que si habló puede ser lengua angelical o lo que sea, y no Pero se cumplió. sí. No. O sea, no una. No, o sea, varias de las que dijo no había consistencia en que pasaran. No. Si es Dios que habló, aunque va. tarden años en ocurrir, van a ocurrir. Pero es que no van a ocurrir en el tiempo del hombre, ocurren en el tiempo de Dios. Tienen que ocurrir si es Dios el que habló. Si Dios dio la traducción, tienen que ocurrir. Porque no hay traducción de hombre, es de Dios. ¿Y Esto la es misma importante. persona puede dar la traducción? O sea, hablar en lenguas Sí, lo ha hecho y conmigo. después, Lo ha hecho conmigo. Anoche aunque no pasó. sea el ángel de la casa, que venga de afuera. Usualmente no es así, pero puede pasar. Pero usualmente no es así. Porque la traducción de la lengua se la da al ángel de la casa usualmente. Y es bueno usted saber esto. Dios tiene un orden de responsabilidad con el pastor de la casa, que soy yo, y con la pastora directamente. ¿Por qué? Porque nosotros somos responsables de la vida de ustedes delante de él. Entonces, el filtro de nosotros es más prominente que de cualquier persona que venga invitado. Por eso es importante que si usted tiene duda de algo recibido, lo pongamos en la rodilla y lo llevemos a discusión para filtrarlo. Si usted recibió algo y no estábamos nosotros, pues entonces más todavía tenemos que filtrarlo. Por eso usted ve que yo me acerco y escucho lo que están hablando. No es que yo quiera meterme en su vida, eso no es. Porque Dios me revela lo que es necesario en su vida para bendecirlo. Lo demás que a Dios no le interesa, a mí tampoco me interesa. Pero siempre me acerco por eso mismo. Para evitar contaminación. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Estamos? Así de fácil lo entendieron. Son buenos alumnos. Sí, pregunten, no tenga temor, a mí no me molesta. A mí no me molesta, usted sabe que nosotros estamos aquí para servirle, ayudarle y que usted crezca en el Espíritu. Amén. Pues Dios les bendiga, no se callen ustedes. Dios les bendiga, aquellos que están por internet puede poner su pregunta vía internet y le estaremos respondiendo a todas y cada una de sus preguntas. Que Dios les bendiga y será hasta una próxima ocasión. Estuvo sintonizado con la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicado en la calle Carazo 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico, la isla del Cordero Inmolado, cuyo escudo está sellado por el Cordero. Hasta la próxima.